comentar. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, el Día de la Amistad. Vamos a hablar un poquito de música. Está en la línea y agradezco que nos tome la llamada a Luis Gerardo Salas, conocido en el mundo musical, además de los valores de Rock 101, ¿no? A tus órdenes, mi querido Armando. Y bueno, pues además de saludarte, ¿qué opinas de que el primer grupo de rock, bueno, no es de rock, es español, en habla hispana, en la sala de la fama, en el Hall of Fame del rock, Hall of Fame, a Maná? Algunos, yo creo que estaba Santana, pero individual, ¿no? Pero como grupo es la primera vez, ¿no? A un grupo de la primera vez que dominan el grupo en castellano. Y fíjate que mi crítica principal tiene que ir en una aclaración muy importante, y que es que Maná es un grupo extraordinario con una música magnífica. Se me hacen muy buenos compositores y su estilo musical está muy bien definido. Pero creo que si bien comenzaron con una base de rock cuando eran Sombrero Verde en Guadalajara y estaban muy influenciados por The Police, después se fueron derivando hacia otro tipo de música que podría ser muy bien un pop de magnífica manufactura, que no tiene nada que ver con la esencia de lo que fue la creación del Rock and Roll Hall of Fame allá a principios de los 90 por parte de Ahmet Ertegun, que fue el fundador, y que Ahmet Ertegun, para mayor referencia, fue el fundador de Atlantic Records. Y él fue el que, por ejemplo, se dedicó a diseñar la carrera de Led Zeppelin para convertir a Led Zeppelin en lo que es. Y Ahmet Ertegun tenía una fascinación por los orígenes del rock and roll, desde Chubby Checker hasta... Chuck Berry, Chuck Berry. Exactamente, entonces esa era la esencia del Museo de Rock and Roll Hall of Fame. Entonces cuando empieza, pues entran las grandes figuras, ¿no? Los Rolling Stones, los Beatles, etcétera. Pero luego se les acaban esa parte histórica y empiezan a meterse con otros ritmos musicales, como el rap, por ejemplo, o como el hip hop, y cosas que yo creo que ya no tienen que ver con el rock and roll. Por eso yo abogaba de que en todo caso que sea de Music Hall of Fame o nada más de Pop Hall of Fame. Pues ahí entraría perfecto una banda como Maná, porque además, y esta es la otra parte de mi comentario, yo creo que Maná es una magnífica banda de música pop en general, pero si nos referimos a música de evolución de rock en español, se me hace a mí inconcebible que primero entre Maná, que Soda Stereo, al Rock and Roll Hall of Fame, siendo que Soda Stereo, pues es la manifestación de la asimilación de ese rock and roll extraordinario que venía de Inglaterra, ese New Wave que se convirtió en latino y se apropiaron de él, Gustavo Cerati y compañía. Cerati, inolvidable, Cerati, en paz descanse, claro. Exacto, y ellos no están en ese Rock and Roll Hall of Fame. Y creo que esa es la parte en la que hay que entender, por otro lado, que el negocio, quien determina cuáles son los grupos, el presidente del jurado de quiénes son los grupos elegidos, es Dan Wenner, que es el fundador de Rolling Stone, la revista Rolling Stone, que en realidad es una persona que en los últimos años ha demostrado ser más interesado en el negocio que en la cultura o el arte del rock and roll. Entonces, ciertamente Maná es una cascada, porque es un éxito mundial que evidentemente le representa mucho más posibilidad de ingreso al incluirlo en el Salón de la Fama que bandas como Soda Stereo, que ya pasaron de sus mejores días y pues ahora son más bien motivo de reverencia, que por cierto ese debería ser el espíritu del museo, ¿no? Wow, Finalmente, es cierto esto que dices de que ya no es una banda de rock, es una banda pop, y que efectivamente debería de haber otras en castellano, como tú dices, que deberían de estar incluidas en ese Hall of Fame. Especialmente para gente con el gusto tan deteriorado en relación al rock como yo, que me encantaría ver al Tri allá adentro. Por ejemplo, no, tienes toda la razón. Y justamente es lo que yo iba a decir. Si vamos a eso, merece más estar en un museo como el Rock and Roll Hall of Fame, sería más estar en el Tri que contra viento y marea haya estado, ¿no? Exacto. No, o sea, hay mucho de qué hablar, porque realmente son generaciones, ¿no? Y lo vemos ahora en el Super Bowl, que los menos de los de arriba de 40 años como que no entender, por más que tenían mensajes profundos en el Super Bowl, Kendrick Lamar, pero híjole, man, yo la verdad no, estoy un poquito alejado de ese género, ¿no? Pero bueno, pues en gusto se rompen precisamente los géneros. Pero en fin, y ya que estamos hablando de música, no quisiera dejar el programa sin que nos dé tu opinión. No, yo sé que no has visto todavía Uncompleted Unknown, pero sí sabes de Bob Dylan. Y Bob Dylan, uno de los grandes, que empezó como con música de protesta tipo folk y luego
no sé, hay unos que dicen que es country, folk, y luego ahí viene el rompimiento de la acústica y entró con la Rolling Stones, ya con música eléctrica, muchos protestaron, pero ahí está, todo está en esa película de los primeros 4 años de inicio en la fama del gran Bob Dylan, Robert Sí. Alan Zimmerman. ¿Qué opinas tú de Bob Dylan? ¿Qué nos puedes decir? Mira, yo creo que Complete Unknown precisamente habla de ese momento que fue transicional para la carrera de Bob Dylan, porque Bob Dylan comienza en Nueva York como un cantante que viene de Duluth, Minnesota, y que está influenciado por las grandes estrellas de la música de protesta de Estados Unidos, de la música country, ¿no? Y entonces Arlo Guthrie y todos ellos. De ahí abreva, y entonces de ahí toman las letras de sus canciones, porque hay que recordar que Bob Dylan, antes que ser músico, es un poeta. Entonces toma esa letra y la música, la poesía que él hace, se acopla mejor y es mejor acompañada por los instrumentos acústicos, que la guitarra tiene una función de exaltar la palabra. Cuando empieza su carrera y se entrega a las multitudes que comienzan a tener esta idea hippie de Back to Basics, pues obviamente es alabado porque se encuentra alguien que, en contra del habla inglesa, que viene toda electrificada, está rescatando los valores primigenios de la cultura norteamericana del Midwest. Pero cuando empieza a avanzar y se le impone el sonido eléctrico, porque es lo que él ya necesita en la evolución de su música, creo que ese sería el planteamiento, ¿no? Porque hay quien dice, lo hizo para ir en contra de la corriente, o hay quien dice que lo hizo por moda. No, yo creo que más bien, si tú escuchas la música, los primeros discos de Bob Dylan, te das cuenta que es lógica la evolución que lo va a llevar al Festival de Newport a electrificarse, y una vez que se electrifica, es cuando explota la Bárbara con el Highway 61 Revisited, ¿no? En 1965. Y creo que ahí es donde viene ese momento que es muy importante, porque es el reconocimiento de la importancia de su música y la insistencia de muchas veces los críticos que, como podrás tú ver hoy en día en nuestro país, muchos de ellos son no otra cosa más que necios dogmáticos trasnochados que no creen en la evolución. Mi querido Luis Gerardo, no quiero tener problemas contigo, pero pues ya nos pasaron del tiempo, pero muchas gracias. Y todavía se puede ver la película ahí en el Cinemex, ahí me parece, ahí en Puerto Paraíso. A las 9 de la noche todavía hay una función. Si puede, sí, hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Por supuesto. Claro que sí, y ya platicaremos a fondo cuando la veamos. Sí, yo creo que hay para mucho que platicar de toda esta generación. Con Joan Baez, ojalá la podamos ver ahí en Cruz Santos, creo que anda por ahí. Y ahorita tiene 82, 83 años. Gran premio Nobel de Literatura en el 2016. Acaba de morir, por ejemplo, Jody Mitchell estaba ya también. Entonces, es una generación que está extinguiéndose poco a poco. Sí, caray. 2016, ahí canta Patti Smith, canta su famoso It's a Hard Rain and Gonna Fall. Ajá. Una de las grandes de Bob Dylan, que ahí la va a poder escuchar. Luis Gerardo Salas, gracias por participar. Gracias a ti, Armando, un saludo. Saludos.